Bueno, hoy vamos a trabajar, que tengan todos ustedes un buen miércoles 7 de abril. Vamos a trabajar, decía, en prácticas del lenguaje. Vamos a dejar un ratito la matemática y vamos a proponernos trabajar con tres autores sumamente importantes. Uno es Hans Christian Andersen, el otro es Charles Perrault y el otro son los hermanos Grimm. Bien, autores de cuentos infantiles para niños. Pueden tantos cuentos de hadas, cuentos maravillosos como cuentos populares. La cuestión es que vamos a trabajar con un solo cuento, que es Pulgarcita, para Hans Christian Andersen, y Pulgarcito, tanto para Charles Perrault, como para los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Los cuatro, porque los hermanos Grimm son dos, son autores de cuentos para niños, que ustedes seguramente ya habrán escuchado en algún momento. Si no leyeron nunca antes Pulgarcito o Pulgarcita, hoy los vamos a ver, no los vamos a leer, simplemente los vamos a ver. Yo después voy a dejar los links o voy a dejar los videos para que ustedes puedan disfrutarlos. Y una vez que los vieron, van a tener que hacer esta actividad. Van a tener que poner el nombre del cuento número uno. Este es el resumen, como si fuera una ficha de resumen del cuento. Y acá van a tener que poner el autor. Y esta parte vamos a los padres, porque copiar todo esto por ahí es muchísimo, tanto para un niño como para un adulto, así que les ofrezco de última hacer el rectángulo y poner el nombre del cuento número uno y el autor. De igual manera yo ya sé lo que dice ahí, pero bueno, si no tenemos impresora, con esto va a ser suficiente. ¿Está bien? Porque es muchísimo para escribir. De hecho, los chicos que estén en la presencialidad van a recibir una fotocopia de esto. Por lo menos para saber si lo hicimos bien. ¿Está bien? Bueno, de esta manera nosotros nos vamos a encontrar con saber si los chicos entendieron el cuento, para saber si están entendiendo el resumen, para poder poner el nombre del cuento y el autor. Después tenemos el segundo cuento, que también, repito, si no pueden escribirlo, no hay ningún inconveniente, van a poder simplemente poner el nombre del cuento número 2 y el autor. ¿Está bien? De esta manera, con esto va a ser suficiente. ¿Bien? Y lo mismo con el cuento número 3. Si no lo pueden escribir y no lo pueden imprimir, entonces con que pongan el nombre del cuento número 3 va a ser más que suficiente. Bien, el nombre del cuento y el autor que escribió ese cuento. Acá lo que van a encontrarse ustedes es el resumen del cuento. Para todo esto y saber cuál es el nombre del cuento y quién lo escribió, van a tener que haber visto los tres videos de los tres cuentos de diferentes autores. Bien, bueno, los dejo en el mundo de la literatura, en el mundo de los cuentos para niños. Si no los conocían, bueno, espero que les guste estos tres cuentos que yo elegí. Y a continuación les dejo una especie de, ¿cómo decirlo? Una investigación con internet, obviamente. Van a tener que investigar a quién le corresponde la princesa y el guisante, o el poroto, por ahí lo pueden encontrar en otros nombres, el gato con botas, y poner la X en el autor correspondiente. Tengan mucho cuidado porque hay autores que escribieron, digamos, como en este caso de Pulgarcito, distintos autores escribieron el mismo cuento. O un cuento diferente en distintas versiones para que se entienda mejor. Así que bueno, los dejo con esta investigación donde hay que poner simplemente una X, suponiendo que La princesa y el guisante la escribió Hans Christian Andersen, ponemos la X ahí. Si existe una versión de los hermanos Grimm, ponemos la X en los hermanos Grimm, pero me parece que no es así. El gato con botas la escribió Charles Perrault, por lo tanto la X la ponemos acá. Si Hans Christian Andersen no la escribió, entonces no le ponemos X. Y si los hermanos Grimm hicieron una versión del gato con botas, ponemos una X. Pero al no ser así, no es necesario doble X, digamos. ¿Bien? Bueno, de esta manera tenemos los cuentos. Vamos a esperar a un adulto, si no puede imprimir esto también, por favor, le pido que por favor, aunque sea, ponga el orden. Y en una hoja cuadriculada o en una hoja rayada, por lo menos ponga el comienzo al menos. Si no, no le entra en una columna la princesa y guisante, que quede la princesa, puntos suspensivos. Si no le entra el gato con botas, el gato con, en vez de escribir botas, puntos suspensivos. O al menos el gato y puntos suspensivos. Ya no podemos poner él porque ya sería de menos todavía. Pero como para resumir, por si no me entra en mi hoja rayada y tengo que ayudar al niño a que ponga la X. Bien, esto es una cuestión de investigación. Después lo vamos a corregir bien en casa y en clase, a ver si lo hicimos bien al otro día, porque esto medio como que va a quedar de tarea para casa, porque la investigación la van a tener que hacer en casa. Y bueno, nada, después una pregunta más, hablando de investigar. Pinocho y Alicia en el País de las Maravillas no son cuentos, son novelas, o sea, son mucho más largas que los cuentos. Y la pregunta es, ¿quiénes son sus autores? ¿Quién escribió Pinocho y quién escribió Alicia en el País de las Maravillas?
Y ahora después una pregunta personal que es si vos conocés la historia. No te pido que me la cuentes, simplemente decime si la conoces o no la conoces. Nada más que eso. Bueno, esa es toda la actividad del día miércoles 7 de abril. Espero que les guste. Esto es literatura pura, el día puramente literario, donde vamos a leer muchos cuentos, en realidad uno de distintas versiones del mismo cuento, solo que hay uno que cambia hasta el nombre, así que les va a ser muy fácil poder entender el resumen en este, por ejemplo, acá dice que le llamaban Pulgarcita, no hay mucha opción, el nombre del cuento es ese, y bueno, veremos quién es el autor de este cuento. Bueno, espero que les guste, chicos. Bueno, no tienen nada que leer, simplemente tienen que ver y escuchar los cuentos propuestos en los distintos links o los videos que voy a subir para que ustedes los vean. Un beso muy grande. Recuerden que estamos trabajando con tres autores sumamente importantes de la literatura, pero universal, infantil. Charles Perrault, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm. Disculpen mi alemán que no es bueno. Les mando un beso muy grande y espero que los disfruten. Chau chis.